¿Qué tal? A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando dos mundos, pero dos mundos completamente distintos, chocan de una forma tan brutal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, una que está contada en piedra y en lienzo. Es la historia de la conquista de América. Y no es solo una historia de destrucción. Es una historia de templos que se levantan sobre otros templos, de dioses que son reemplazados, pero también, y esto es lo más interesante, de una resistencia y una creatividad que, la verdad, nadie se esperaba. Esta cita es potentísima. Nos pone justo en el centro de la acción. Y es que el encuentro cultural en América no fue para nada una fusión suave. Fue un proceso de construir un mundo nuevo, literalmente, encima del viejo. Tratemos de imaginar esa escena. Sobre los cimientos de templos sagrados se levantan iglesias. Sobre ciudades vibrantes se trazan nuevas villas españolas, una capa sobre la otra. Así que, para entender esa nueva cultura, primero hay que caminar sobre las ruinas. En esta primera parte, vamos a explorar cómo fue ese borrón y cuenta nueva, un cambio que lo alteró absolutamente todo, y para siempre. Pensemos en el impacto real de esta superposición cultural. Para civilizaciones como las de México o Perú, fue como si su historia se detuviera en seco. De un día para otro, ¡pum!, pierden su autonomía, sus estructuras políticas desmanteladas, su vida ritual, que era el mismísimo corazón de su sociedad, simplemente se desvanece. Y claro, con eso se paraliza su arte, su arquitectura, todo su mundo. Ok, entonces, a esta mezcla sin precedentes, ¿cómo la llamamos? Es importante, porque las palabras que usamos para describir las cosas definen cómo las entendemos. Veamos los términos que se han usado. El primer término que surgió fue sincretismo. La idea básica es que las culturas se entremezclan, sobre todo en lo religioso o simbólico. Pensemos en la fusión de dioses o de rituales. Es una idea de mezcla, ¿no? Como tomar un poco de aquí y un poco de allá para crear algo nuevo. Pero ojo, aquí entra un académico, Néstor García Canclini, y propone un término mucho más potente: hibridación. ¿Y por qué es mejor? Bueno, porque sincretismo a veces suena a que mezclas dos cosas puras, como si fueran ingredientes en una receta. Hibridación, en cambio, es un concepto social mucho más amplio. Entiende que las culturas no solo se mezclan, sino que se reinventan para sobrevivir. Y lo hacen, casi siempre, bajo dinámicas de poder muy, pero muy desiguales. Y ahora sí, vamos a un caso de estudio fascinante de cómo todo esto se vio en la práctica, en lo que el historiador Serge Krusinski llamó una guerra de las imágenes. Y esto es clave. En un mundo con un montón de lenguas y divisiones profundísimas, el arte no era solo decoración, para nada. La imagen era el lenguaje universal. Era el principal vehículo para transmitir ideas y para ejercer control. Era literalmente un arma para imponer una nueva visión del mundo y la herramienta para construir, desde cero, una sociedad colonial. Esta línea de tiempo nos muestra que el proceso fue totalmente deliberado y estratégico, no fue al azar. Primero, la destrucción. Conquistadores y misioneros quemaron y destrozaron el arte originario. Luego, a partir de 1525, vino la imposición masiva de imágenes europeas para evangelizar. Pero fíjense en el último paso, que es muy interesante. Más tarde, el objetivo cambia. Ahora se busca crear imágenes que puedan unir a toda la diversa población colonial, desde españoles hasta africanos, bajo un mismo paraguas simbólico. Pero aquí es donde la historia da un giro brillante, porque los pueblos indígenas no fueron simplemente víctimas pasivas en esta guerra, ni de cerca. Este es el punto de quiebre de nuestra historia. Esta cita lo resume todo. Lejos de ser receptores pasivos, las comunidades indígenas tomaron estas nuevas imágenes y empezaron a transformarlas, a hacerlas suyas, a reapropiarse de ellas. Y lo que hicieron fue genial. ¿Cómo lo lograron? Bueno, los pintores indígenas muchas veces trabajaban sin la estricta vigilancia europea. Y ahí, en esos espacios, tomaron las herramientas del colonizador, las imágenes cristianas, y las convirtieron en expresiones de su propia fe, una fe local, única, y en un símbolo de su identidad recuperada. El santo patrón de un pueblo ya no era solo una figura impuesta, se convertía en un poderoso símbolo de la comunidad, en su protector. Entonces, ¿cómo se ve esta nueva cultura híbrida? ¿Qué aspecto tiene en el mundo real?
Vamos a ver los resultados más tangibles e increíbles de todo este proceso. El resultado de todo esto es lo que llamamos arte mestizo, y es que no es ni puramente español ni puramente indígena, es algo totalmente nuevo, nacido de ese choque. Y donde más espectacularmente se ve es en la arquitectura de México y Perú, en estilos como el barroco andino, por ejemplo, donde la ornamentación europea se llena de símbolos y sensibilidades locales. Para entender cómo ocurrió, podemos simplificarlo en 3 mecanismos distintos. Primero, la impostación, que es básicamente cuando la cultura española se planta en un territorio donde casi no había una estructura indígena previa. Luego, la superposición, que es lo que vimos al principio, construir sobre las ruinas del otro. Y finalmente, la mestización, que es la fusión más profunda, donde la mano de obra indígena, sus materiales, sus símbolos, se integran y se mezclan con la religión y el arte impuestos. De ahí nace esa expresión mestiza única. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Porque este proceso de conflicto, de adaptación, de creación, no es solo cosa del pasado. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo continúan estos procesos históricos de hibridación cultural dando forma a las sociedades de todo el mundo? La respuesta, si miramos bien, está a nuestro alrededor.